Bueno, muy buenos días. En la sesión de hoy vamos a abordar la tercera parte del estudio del dimensionamiento de un proyecto, recordándoles de que habíamos visto con anterioridad las dos primeras variables que inciden en la determinación de la capacidad productiva de un proyecto, referidas al mercado de los productos terminados o al mercado de consumo, inherentes a la cobertura del mercado y que en el caso del ejemplo que estamos siguiendo, establecía la posibilidad de vender 75 toneladas por año. Y vendría a ser la primera pauta para dimensionar el tamaño de nuestro proyecto. Y la segunda variable referida al dinamismo de la demanda, que define que después de 5 años, después de transcurridos 5 años, esa cantidad de 75 toneladas año pudiera elevarse hasta 176 toneladas año. Entonces, en función de estos dos datos, de estas dos variables, habíamos demostrado la conveniencia de adoptar un promedio. Vimos las alternativas, en base a cada una de las alternativas, la cuantía de las pérdidas por capacidad ociosa y las pérdidas por oportunidad de ventas, y al final demostramos de que lo conveniente era determinar una capacidad promedio que en este caso resultaba ser 126 toneladas por año. Entonces, recordado esto, vamos a analizar la tercera variable correspondiente también al mercado, pero en este caso no al mercado de consumo, sino al mercado de los insumos. ¿Ya? Esta variable se denomina disponibilidad de insumos y dice que en cuanto al aprovisionamiento de materias primas e insumos esenciales, importantes para la producción, se requiere un diagnóstico que permita garantizar el oportuno y permanente abastecimiento. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer un inventario de la cuantía de materias primas e insumos esenciales disponibles. Vale decir que lo que el proyecto pueda comprar, pueda adquirir, no lo que se produce, porque de lo que se produce generalmente ya hay una cantidad que está comprometida para otros usos industriales para consumo directo, para cualquier otro tipo de uso. Entonces, lo que vamos a hacer es un inventario de la disponibilidad efectiva que pudiera ser susceptible de ser adquirida por el proyecto, ¿ya? Debiendo efectuarse un análisis comparativo entre los requerimientos máximos del proyecto. Entonces aquí tenemos que calcular cuánto de materias primas e insumos va a necesitar nuestro proyecto para poder producir esas 126 toneladas de productos que habíamos definido en base a las dos variables anteriores, y eso comparar con el inventario de disponibilidades inmediatas y futuras de materias primas e insumos. Futuras referidas a qué? Al tiempo que va a funcionar el proyecto, que se conoce como el horizonte de evaluación del proyecto. Para que de esa manera logremos compatibilizar los volúmenes requeridos de materias primas e insumos con los volúmenes disponibles en los mercados de aprovisionamiento de nuestro proyecto. Dice también que en aquellos casos que se detecten limitantes, déficit de aprovisionamientos, vale decir que la disponibilidad sea menor que el requerimiento, será necesario redimensionar la capacidad productiva en relación a la disponibilidad del insumo. A ver, esto último implica que si no existe la cantidad que necesitamos para las 126 toneladas que queremos producir, nos vamos a ver obligados por este factor a disminuir el tamaño, a disminuir la capacidad productiva del proyecto en función de la disponibilidad de materias primas e insumos. Yo aquí quisiera hacer un comentario de un proyecto de la vida real. Hay un célebre proyecto del ingenio azucarero de San Buenaventura, que está en el departamento de La Paz, límite con el Beni, y que hace más de 6 años, sí, más de 6 años, se inauguró, pero lamentablemente no llegó a funcionar hasta el 2018. ¿Por qué? Porque en el momento de la inauguración se dieron cuenta que no había caña de azúcar, que es la materia prima para poder procesarla y producir azúcar
para el consumo y alcohol. Entonces, en ese caso, fue un error típico de la falta del estudio de este factor, de la disponibilidad de insumos. Es más, el 2018, llevadas a cabo ya labores agrícolas de producción de caña a cargo del propio proyecto, se inició la zafra y apenas llegaron a poder utilizar un 17% de la capacidad instalada. Y las últimas informaciones, para no cansarlos, de hace 3, 4 meses atrás, nos hacen conocer que ese ingenio, si bien ha aumentado hasta un 28% su capacidad instalada, obviamente sigue registrando pérdidas debido a la gran capacidad ociosa. Entonces, este es un tema típico que ustedes pueden corroborarlo con las noticias que existen a nivel público, de un mal dimensionamiento de un proyecto. ¿Debido a qué? Debido al tema de la disponibilidad de insumos. O sea, resulta que en ese lugar, primero, no había tradición de producción de caña de azúcar. Se asumió de que se podía, de que la gente podía producir. No, no fue la solución. Entonces, el propio proyecto invirtió más dinero para producir su propia caña y se encontró con problemas de rendimiento agrícola. A pesar de la tierra fértil, del clima tropical, no eran los factores adecuados para obtener buenos rendimientos de la caña de azúcar. Y esa es la triste historia de este proyecto que menciono, simplemente para que ustedes puedan corroborar en la vida real la importancia, primero, de hacer el estudio del dimensionamiento de un proyecto y, en este caso específico, de analizar la disponibilidad de insumos. Bueno, en ese sentido vamos a seguir con el ejemplo que habíamos planteado de inicio, recordando de que hasta este momento el tamaño del proyecto, la capacidad productiva, debería estar en alrededor de 126 toneladas de productos por año. Y resulta que supuestamente efectuado el inventario de insumos, tenemos una disponibilidad para nuestro proyecto de 300 toneladas por año. Desde el punto de vista tecnológico podemos conocer que la relación insumo-producto, ¿qué es la relación insumo-producto? Es la relación por cada unidad de producto y la cantidad de insumos que requerimos. Para nuestro ejemplo vendría a ser de 3 a 1. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad de producto necesitamos 3 unidades de insumo. Si estamos hablando de toneladas, podemos decir que por cada tonelada de producto que deseamos producir, vamos a necesitar 3 toneladas de insumo. Entonces, lo que podemos hacer es ver de compatibilizar lo que necesitamos con lo que existe. ¿Cómo calculamos lo que necesitamos? En función de la cantidad de la producción que habíamos definido, 126 toneladas año, y con una simple regla de 3, donde decimos producto 1 tonelada corresponde a 3 toneladas de insumo y nosotros queremos producir hasta este momento 126 toneladas de producto. Entonces esto va a corresponder a X toneladas de insumo. Despejando X tendríamos 126 por 3 dividido entre 1, que da lo mismo. El requerimiento de insumos vendría a ser de 378 toneladas por año. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que solamente disponemos de 300 toneladas. Entonces resulta imposible pensar que nosotros vamos a poder producir 126 toneladas de producto porque solo disponemos de 300 toneladas de insumos y requerimos, como acabamos de calcular, 378 toneladas de insumos. ¿Esto qué implica? Que va a haber un déficit de provisión de insumos. Entonces nos vemos en la segunda alternativa referida a analizar la posibilidad de disminuir el tamaño del proyecto en función de los insumos que disponemos. Para este efecto hacemos también un cálculo en base a una regla de 3, de la misma manera, donde decimos que por cada tonelada de producto necesitamos 3 toneladas de insumo y en este caso establecemos la cantidad de insumos, la disponibilidad de insumos que tenemos, 300 toneladas que va a corresponder a X. Entonces, despejando X, tendríamos 300 por 1 dividido entre 3 y obviamente el resultado va a ser de 100 toneladas año. ¿Qué implica esto? Que debido a la disponibilidad de los insumos, a este tercer factor
del análisis del dimensionamiento de un proyecto, a pesar de que el mercado nos decía que en promedio el tamaño del proyecto debería ser de 126 toneladas año, debido a que la disponibilidad de insumos, en este caso, no es la suficiente, solamente tenemos 300 toneladas de insumos y necesitaríamos 378, nos vemos en la obligación de reducir la capacidad de producción del proyecto de 126 toneladas a 100 toneladas año. Entonces, esta tercera variable deja de lado los dos criterios anteriores respecto a la cobertura de mercado y el dinamismo de la demanda, y a nosotros nos dice, señores, el tamaño de su proyecto, el tamaño más adecuado debe ser de 100 toneladas, no de 126. Ok, entonces dicho esto, vamos a pasar a una cuarta variable que tiene que ver con el tema tecnológico, y podemos decir que en aquellos proyectos donde se requiere adquirir maquinaria y equipo especializada, en el sentido de que sean proyectos agroindustriales o industriales que requieren de un proceso tecnológico donde se use intensivamente la maquinaria y equipo. En este caso, citamos un ejemplo de un equipo de tomografía, no tiene nada que ver con la agroindustria ni la industria, tiene que ver con la salud. Sí, pero es que es un equipo que se requiere para poder prestar servicios de salud. Estos estén condicionados en su capacidad a la oferta existente. Claro, si vamos al mercado de equipos, de maquinaria y equipos, ingresamos al internet o bueno, hacemos contactos con los que producen, vamos a ver que existen tomógrafos con una capacidad ya determinada, ¿no? Si le decimos, yo quiero uno más chiquito, es muy posible que primero no exista y segundo, ni siquiera estén dispuestos a fabricarnos para nosotros. Entonces sucede exactamente lo mismo en los otros proyectos donde se requieren maquinarias y equipos que no precisamente coinciden con el tamaño que nosotros requerimos. No nos olvidemos que para nuestro ejemplo hemos establecido una capacidad hasta este momento de 100 toneladas por año. Entonces tendríamos que ver en la disponibilidad del mercado de la maquinaria y equipo si existen equipos con esa capacidad. Y para este efecto vamos a hacer un análisis supuesto en sentido de que los equipos que más se pudieran adecuar a lo que necesitamos son estos tres, ¿ya? Un primer modelo K450, es una denominación cualquiera, que tiene una capacidad máxima de 60 toneladas por año y tiene un costo de $112,000. Hay otro equipo de mayor capacidad, el BW120, el modelo, que tiene una capacidad de 120 toneladas año y un costo de $200,000. Y un tercer equipo, el BW150, que tendría una capacidad de 150 toneladas año con un costo superior de $225,000. Obviamente, lo que se nos ocurre es analizar las dos alternativas primeras porque son las que más se acercan al tamaño de nuestro proyecto. Hemos dicho que la capacidad de nuestro proyecto hasta este momento debiera ser de 100 toneladas, pero no existe maquinaria y equipo de 100 toneladas. O compramos una de 60 o compramos una de 120. Entonces, a mí se me ocurre que pudiéramos optar por comprar una de 120 por el tema de la economía de escala. Si usted saca una relación del costo versus la capacidad, conviene comprar la de 120, pero siendo conscientes de que solamente vamos a utilizar 100 toneladas de capacidad. O sea, estaríamos sobredimensionando la maquinaria y equipo que requerimos para el proyecto, pero es que no queda otra, ¿no? Para que se entienda mejor, voy a hacer una relación con lo que pasaba anteriormente, ¿no? Cuando uno quería hacerse un terno, acudía a un sastre, un artesano, que le tomaba medidas exactas, le diseñaba y le costuraba y le entregaba el terno a su medida. Ahora han desaparecido los sastres, ya quedan muy pocos, si es que queda alguno. ¿Por qué? Por la competitividad industrial. Entonces, cuando uno necesita un terno, tiene que ir a una tienda de ropa, sea un comercio, y pedir las medidas que más se aproximen a las nuestras. Que en todos los casos es muy difícil que encontremos la medida exacta, ¿no?
Puede haber una medida que nos queden las mangas muy largas y la cintura muy estrecha, o el pantalón muy ajustado, o el pantalón corto. Entonces tendremos que buscar aquella medida que más se asemeje a nuestra necesidad. Esto es lo que ocurre con la modularidad tecnológica. Llegado el momento, tendremos que buscar la maquinaria y equipo que más se adecue a lo que nosotros necesitamos, porque no vamos a poder hacer fabricar específicamente a medida, en este caso, una maquinaria y equipo. Y si se pudiera hacer eso, considero que el costo sería elevadísimo y obviamente se tardaría mucho tiempo en fabricar. Entonces, dicho esto, este cuarto factor de la modular tecnológica prácticamente estaría ratificando el factor anterior. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la maquinaria que nos conviene comprar es de 120 toneladas al año, pero eso no va a modificar el tamaño determinado anteriormente en 100 toneladas al año. Eso va a ocasionar la existencia de una capacidad ociosa sujeta a mayor costo de inversión en el equipo. Claro, un equipo más de mayor capacidad, más grande, va a ser más caro y necesariamente a mayores costos de operación asociados a los costos de depreciación, de mantenimiento y otro tipo de costos propios de la capacidad ociosa de una infraestructura. Ya. Por último, vamos a, bueno, en este caso entonces, en teoría, la capacidad del proyecto debería ser de 120 toneladas al año. Pero reiteramos por tercera vez, en sí, esto no va a modificar, no va a aumentar la capacidad de producción del proyecto, sino que va a mantener en las 100 toneladas que habíamos determinado antes. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada tener una capacidad de 120 toneladas si sabemos que las materias primas y insumos solamente alcanzan para 100. ¿Ya? Pasaremos a la quinta y última variable que nos va a permitir el dimensionar un proyecto referida a la capacidad de financiamiento. A ver, ¿qué es la capacidad de financiamiento? Es lo que se entiende como la disponibilidad de recursos propios, el dinero que uno tiene, pero además la posibilidad de endeudarse, de poder apalancar, de poder conseguir dinero externo, que normalmente conocemos como crédito o como préstamo. ¿Ya? Entonces, esto dice que en la mayoría de los casos, de los proyectos, la limitante principal para determinar el tamaño del proyecto es esta, la capacidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque si la totalidad del dinero que tenemos, más el dinero que podemos conseguir en calidad de préstamo, no importa, mediante la bolsa de valores, un crédito del banco, no importa, pero es dinero ajeno, no alcanzara para la necesidad que tenemos de invertir en el tamaño del proyecto, que está en este momento de 100 toneladas, pero obviamente esta situación va a imposibilitar el llevar a cabo el proyecto y quizá en algunos casos nos obligue a disminuir el tamaño del proyecto en función del dinero, de la capacidad de financiamiento total que disponemos. Pero en muchos otros casos es posible de que tengamos que desechar el proyecto. Un simple ejemplo, desde hace más de 100 años atrás, cuando había petróleo en Bolivia y había mucho gas, se decía vamos a desarrollar la industria petroquímica y nunca se llegó a hacer eso. ¿Por qué? Por el tema por el tema de que si bien había la posibilidad, teníamos las materias primas, los insumos, las limitantes eran de orden financiero. Necesitábamos mucho dinero para llevar a cabo proyectos de inversión en petroquímica. Últimamente se ha hablado de la fábrica de urea, que, bueno, es una parte de la petroquímica, pero una parte minúscula y muy sencilla y que tampoco ha sido exitosa, ¿no? Eso tenemos que reconocer por factores asociados cabalmente a la localización y al dimensionamiento del proyecto de Bulo Bulo que se implementó hace 4 años atrás y que lamentablemente está paralizado ahora porque tiene liquidez financiera. Pero volviendo a lo nuestro, podemos decir entonces de que la capacidad de financiamiento, si es suficiente, si disponemos del dinero suficiente, no va a afectar el tamaño del proyecto. Pero si la capacidad de financiamiento es menor a lo que necesitamos, en muchos casos nos vamos a ver obligados a disminuir el tamaño del proyecto en esa proporción. Vamos a ver el ejemplo y se van a dar cuenta mucho más
claramente lo que acabo de decir. Bueno, para nuestro proyecto vamos a suponer que la capacidad de financiamiento de este proyecto llega a $80,000 de aporte propio. O sea, el dinero que tienen los inversionistas alcanza la suma de $80,000. Pero además, en función de sus garantías, de su calificación de sujetos de crédito y otros factores inherentes al financiamiento externo, se puede conseguir $80,000 adicionales. Entonces, la capacidad de financiamiento de este proyecto, supuestamente, llegaría a 80,000 de aporte propio más 80,000 de endeudamiento, $160,000. Esa sería la capacidad para financiar la maquinaria y equipo. No nos olvidemos que hay otras inversiones, claro, terrenos, construcciones, mobiliario, vehículos. Entonces aquí estamos haciendo referencia única y exclusivamente al rubro de la maquinaria y equipo. Entonces, para maquinaria y equipo, este proyecto llegaría a disponer hasta $160,000. Y resulta que de acuerdo a lo que habíamos elegido en base a la modularidad tecnológica, tendríamos o necesitaríamos un monto de $200,000 correspondientes a la maquinaria de equipo del modelo W120 con una capacidad de 120 toneladas año. Aquí hay un problema. Necesitamos $200,000 para comprar la maquinaria elegida. Y resulta que nuestra capacidad de financiamiento, el dinero que tenemos y lo que podemos prestarnos, solamente llega a 160,000. Entonces, obviamente no se puede llevar a cabo este proyecto. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver la posibilidad de disminuir el tamaño del proyecto. Y para eso vamos a revisar la oferta de maquinaria y equipo que teníamos antes. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente hay una posibilidad de solucionar este problema, la capacidad de financiamiento, en el entendido de que en vez de comprar la máquina de 120 toneladas año de capacidad que costaba 200,000, nosotros pudiéramos comprar una máquina más pequeña, la máquina K450, el modelo, que tiene una capacidad de 60 toneladas año y tiene un costo de 120,000. ¿Por qué? Porque nosotros supuestamente disponemos de $160,000 de financiamiento de dinero para poder invertir en la maquinaria y equipo. Y en este caso solamente necesitamos invertir 112,000, pero con la condición de que vamos a disminuir la capacidad del proyecto de 100 toneladas a 60 toneladas. En teoría de 120 toneladas a 60 toneladas, pero ya habíamos explicado y reiterado varias veces de que la modularidad tecnológica que establece una máquina de 120 toneladas año de capacidad solamente iba a ser usada en 100 toneladas debido a la disponibilidad de materias primas e insumos. Bueno, entonces, con esto hemos completado el análisis de las 5 variables principales que al final vamos a ver gráficamente, nos van a inducir a una aproximación de lo que habíamos establecido en función de la ley de los rendimientos decrecientes. Así que podríamos hacer un resumen donde la cobertura de mercado, recordando, nos decía en una primera instancia que el tamaño del proyecto debería estar en alrededor de 75 toneladas año. El dinamismo de la demanda, la segunda variable, nos decía, no, ustedes pueden llegar a vender después de 5 años 176 toneladas por año. Entonces, en función de estos dos criterios, nosotros habíamos sacado un promedio y hemos justificado el porqué el promedio de 126 toneladas año. Entonces, en esta clase lo que hemos hecho es partir de aquí y analizar la tercera variable, la disponibilidad de insumos, donde en función de la cantidad de insumos que disponemos, nosotros hemos reducido el tamaño del proyecto de 126 toneladas solamente a 100 toneladas año. ¿Por qué? Porque no había la suficiente cantidad para producir las 126 toneladas originalmente establecidas. Hemos pasado a una cuarta variable referida a la modularidad tecnológica y nos dimos cuenta de que no había en el mercado maquinaria y equipo con una capacidad de 100 toneladas, que es la que necesitábamos. Entonces nos habíamos visto en la obligación de elegir la alternativa más próxima y más económica para nuestro proyecto, que implicaba
una maquinaria y equipo con una capacidad de 120 toneladas año, pero que, reitero, solamente se iban a utilizar de estas 120 toneladas, 100 toneladas por el problema de la disponibilidad de materia prima e insumos. Y por último, hemos hecho un ejercicio teórico en sentido de que en función del dinero de los socios más el dinero que se pueden prestar, a nosotros no nos iba a alcanzar el financiamiento para poder cubrir el costo de esta maquinaria de 120 toneladas. Entonces nos hemos visto en la obligación de pensar en reducir, en comprar una maquinaria más barata, pero en este caso la maquinaria más barata tiene una capacidad solamente de 60 toneladas año. En definitiva, mire, esta es una serie de aproximaciones sucesivas sobre el tamaño más adecuado del proyecto. Nosotros tenemos que concluir que el tamaño final de este proyecto, en función de los supuestos y de las variables que estamos manejando, tendría que ser únicamente de 60 toneladas año. ¿Por qué? Porque eso vendría a ser lo viable. ¿Qué es la viabilidad? Es la posibilidad de efectuar en condiciones normales un proyecto. ¿Ya? Simplemente como un ejercicio gráfico vamos a tratar de ubicar las variables que hemos analizado en función de lo que habíamos dicho. Habíamos dicho de que al dimensionar un proyecto tenemos que considerar la curva de la productividad que está en función de la ley de los rendimientos decrecientes, donde tenemos un punto en el cual el beneficio se maximiza y en ese punto el rendimiento marginal se vuelve cero y a ese punto corresponde el tamaño óptimo del proyecto. ¿No ve? Entonces, si nosotros hablamos de la primera variable, de la cobertura de mercado, podríamos colocarla acá, 75 toneladas año, pero si ustedes se dan cuenta, no es el máximo beneficio. Es uno de los beneficios más altos, pero hay un beneficio todavía más alto. La segunda variable nos decía producir 176 toneladas, pero en este caso, debido a los rendimientos marginales decrecientes, negativos, en vez de ganar más, vamos a ganar menos. Habíamos visto la tercera alternativa referida al promedio entre las dos, 126, y vemos que efectivamente esto nos vendría a dar un beneficio que se encuentra, no un beneficio promedio, que se encuentra entre la capacidad de la cobertura de mercado y del dinamismo de la demanda. Y trabajamos con 126 toneladas año. Pero al analizar en las materias primas y insumos, vimos que solamente podíamos llegar a producir 100 toneladas. Si se dan cuenta, el tamaño de 100 toneladas tampoco nos da el beneficio máximo en este caso. ¿Sí? Hemos analizado la modularidad tecnológica que nos decía que podíamos producir 120 toneladas año, pero ya habíamos aceptado que de esas 120 toneladas año, en la realidad solamente se iban a producir 100. Entonces, la última variable referida a la capacidad del financiamiento nos obliga a reducir de este tamaño de 100 a un tamaño de 60, que en este caso teóricamente coincidiría con el nivel máximo de beneficios, que es lo que buscamos, y obviamente se referiría al punto en el cual el rendimiento marginal es cero, que es el que determina el tamaño óptimo del proyecto. Bueno, hecha esta representación gráfica, que reitero, son una serie de aproximaciones sucesivas, ustedes van a poder darse cuenta de la importancia de ir estudiando cada una de las 5 variables en forma consecutiva hasta llegar a un tamaño, en este caso el tamaño mínimo que vendría a ser de 60 toneladas, que es el tamaño con el cual nosotros vamos a maximizar los beneficios. Por ende, es el tamaño más adecuado para nuestro proyecto. Bueno, dicho esto, habríamos terminado básicamente lo que es el estudio del dimensionamiento de un proyecto. En el libro ustedes tienen muchos ejercicios y ejemplos reales para que puedan revisarlos, estudiarlos, resolverlos y sobre todo interpretarlos. De tal manera que vamos a programar una próxima clase para hacer un análisis práctico de todo lo que hemos visto respecto al dimensionamiento de un proyecto y para poder absolver las dudas
que puedan existir y tal vez compartir algunas opiniones y hacer algunos comentarios de proyectos de la vida real. Les agradezco mucho su atención. Les reitero la recomendación de estudiar toda la bibliografía que está en el campus, de revisar estos webinares y próximamente de asistir a clases. ¿Ya? Que tengan un buen día. Hasta luego.